¿La educación de tus hijos te genera gran inquietud? Hola, me llamo Luis Manuel Martínez y quiero contarte algunas de las claves para educar con serenidad y alegría. Y es que el secreto de la educación está fundamentalmente en que eduques tú. No permitas que eduquen las modas, lo que otros quieren que tú hagas, lo que el mundo espera de tu hijo. Educa desde el corazón. Y eso solo se consigue en la medida en que habites en tu hogar interior. ¿Qué es eso? Me dirás. Yo ya tengo mi hogar, tengo mi familia, pero no es un hogar exterior, no es el entorno, es tu originalidad. Y no se trata de una originalidad en ser excéntrico, sino la originalidad de saberte tú mismo, tú misma. La originalidad de ser quien eres desde el origen. Eso es la auténtica originalidad, no la originalidad relativa a los demás. Soy diferente a los demás, no. Es la originalidad absoluta, la originalidad de ser quien estás llamado a ser. Y eso es vivir tu vida, vivir a tope, desplegar la mejor versión de ti mismo. Y de ese modo vas a lograr que tus hijos vean en ti un referente atractivo, alguien que irradia autenticidad. Y entonces serás alguien que querrán emular porque ven alguien que vive lo que realmente siente en el corazón. Hay veces que uno tiene todo tipo de refugios, incluso cosas maravillosas, como puede ser unas creencias, unos valores, una familia, unas costumbres, una religión, un trabajo, unos divertimentos, unos entretenimientos, cosas que están fenomenales. Pero si son refugio, te están quitando fuerza. Y me dirás, ¿y esto cómo es? Porque me estás diciendo que tengo que abandonar la religión, que tengo que abandonar los valores, que tengo que abandonar mi familia. No, no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que lo vivas con autenticidad. Sé tú en tu familia, en tu religión, en tus valores. ¿Y eso cómo se consigue? Pues viviéndolo desde el corazón. No lo vivas desde tu razón, desde tu voluntad, hacer cosas, cumplir, quedar bien con unos, con otros, que la gente esté complacida por tu comportamiento y empieza a vivir con autenticidad lo que realmente eres. Solo así tus hijos querrán imitarte, querrán obedecerte, verán en ti un líder que realmente les va a llevar hacia la mejor versión de sí mismos. ¿Y esto cómo se hace? Pues primero aceptar las cosas tal y como son. Hay un proverbio que dice, si lo comprendes las cosas son como son, pero si no lo comprendes, las cosas son como son. Y es que no son como nos gustaría que fuesen, o como otros dicen que tienen que ser, o como a nosotros nos gustaría que fuesen. No, las cosas son como son. Y el primer punto de sabiduría es aceptar la realidad. Me encantaría que mis hijos fueran de otra manera, que mi esposo o mi esposa fuera de otra manera, que la sociedad estuviese en otra situación, que tantas cosas que nos gustaría que fuesen de otra manera, pero lo importante es aceptarlas tal y como son. Y desde ese momento podemos transformarlas. Uno puede decir, es que mi vida es una lata y me encantaría que fuese un florero. Pues ponle flores, pero, pero no intentes transformar tu lata. Tu vida es una lata, pero tienes que aceptarla tal y como es. Bien, pues esto es fundamental para educar en la autenticidad y salir del mundo de ficción que nos hemos tratado de poner como una gran máscara y que no nos deja ver la realidad y que nos inquieta, nos agobia. Y es lo que transmitimos a los hijos. Y los hijos no se ven identificados en esa vivencia falsa, postiza, voluntarista, racionalista, donde está lo bien, lo malo, lo bueno, lo correcto, y no hay libertad.
La libertad no es hacer lo que me da la gana, sino es hacer lo que quiero de corazón. Es realmente un querer profundo que me llega a realizar aquello que he venido a hacer en la tierra. Y esto es la libertad, la libertad nativa con la que hemos nacido. Luego está el libre albedrío que nos permite ir decidiendo y aceptando. Bien, pues descubre lo que significa educar desde y para la libertad. Para eso tienes que reconocer primero cuáles son tus refugios actuales y que pueden ser, como hemos dicho, cosas tan estupendas como las costumbres, las tradiciones, los valores, pueden ser las series, el deporte, el trabajo. Puede ser un victimismo de sentirte que no te hacen caso, de que no te obedecen, de que no te acompañan, de que otros se equivocan, de que el colegio no está haciendo todo lo que debería. Bueno, hay tantos refugios que solo tú, desde tu corazón, serás capaz de reconocer cuáles son los tuyos. En dónde te parapetas para no aceptar realmente cuáles son tus responsabilidades, tus errores. Y eso no es ser negativo, todo lo contrario, es ser realista y esperanzador, porque en la medida en que reconocemos tal y como somos, podemos transformarlo. Y uno dirá, pero bueno, esta charla no era sobre educación, ¿sí? Pero es que para que tú eduques, lo primero que tienes que hacer es autoeducarte. Y si quieres que tu hijo se conforme con la mejor versión de sí mismo, tú no puedes conformarte con menos. Y tienes que aceptarte tal y como eres, con tus éxitos, con tus fracasos, con tus errores, con tus aciertos. Y a partir de ahí, educar. Por lo tanto, sal de tus refugios. Y eso te generará como una gran sensación de inquietud, una inquietud del que está fuera del refugio. Eres vulnerable, pero no te preocupes, porque dentro de tu corazón tienes como una especie de mapa interior, un GPS, que te va a conducir hacia ese hogar interior. Y es ahí, en tu hogar interior, donde tu hijo te va a encontrar feliz, seguro, confiado. Y es entonces cuando vas a permitir que tu hijo sea capaz de llegar a sus más altas cumbres. ¿Por qué? Porque te has convertido en un auténtico lugar de seguridad. Cuando alguien va a llegar a una montaña alta, como puede ser el Everest, pues no se puede hacer a la primera. Es necesario una base segura de operaciones, donde llega toda la expedición y ahí preparas todo para el último empujón. Y es que en la base segura de operaciones uno llega a la cima y vuelve a la base segura. Esto es lo que permite que tus hijos lleguen a la mejor versión de sí mismos y puedan educarse libremente. Que encuentren en ti esa base segura. Y no la van a encontrar si tú estás dentro de un refugio, porque es como la casa de los tres cerditos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Esa de paja, de madera. No, no, necesitan una casa de piedra, una casa auténtica, donde ven que lo que dicen y hacen sus padres es consecuente. No porque lo hagas todo perfecto, no porque seas ideal, sino porque aceptas tus errores, reconoces que eres imperfecto, no te da miedo la verdad, no te da miedo reconocer que te has equivocado, no te da miedo dar la razón, no te da miedo rectificar. Y eso quiere decir que eres sabio. Y cuando eres sabio, serás un gran educador. Por lo tanto, aprende a descubrir tu refugio, sal, entra en tu hogar interior y entonces tu hijo, tu hija, será capaz de reconocer sus propios refugios, que son Internet, las redes sociales, la Play, los juegos de todo tipo, los amigos, las fiestas, incluso el estudio en algunos de los casos. Cada uno se va refugiando en aquello en donde se siente seguro, competente, donde se siente validado, donde la gente le reconoce como alguien valioso o importante. Pero realmente lo que nos hace felices no son los refugios, sino nuestro hogar interior. El saber que estoy viviendo de forma original, tal y como he sido originado.
Y en la medida en que cultivo mi originalidad, voy desplegando la mejor versión de mí mismo. Y eso es lo que yo puedo dar al mundo. Por lo tanto, piénsalo despacio. La clave de la educación de tus hijos no está en ponerle unos límites muy claros, tener mucha comunicación, tener unos objetivos bien establecidos. Todo eso más o menos lo haces. Le dedicas tiempo, eh, haces cosas que casi ninguna de otras familias que ves a tu alrededor lo hacen. Y a veces dices, pero ¿por qué no termina mi hijo o mi hija de funcionar como a mí me gustaría? ¿Y cómo te gustaría? Pues que estuviese alegre, feliz y con entusiasmo realizando la mejor versión de sí mismos. Porque si quisieras otra cosa que no fuese eso, en el fondo no estás buscando su bien, sino a lo mejor el tuyo, como si fuese, quiero ser un papá o una mamá de un hijo extraordinario y quiero que ponerme la medalla. Sería muy triste, ¿verdad? Realmente lo que nos gusta es que los hijos sean felices, tal y como son, desde su originalidad. Y eso solo lo conseguirán habitando en su hogar interior, aprendiendo a decir que no, sabiendo pensar por sí mismo, cuestionándoselo todo, preguntándonos. Y nosotros no podemos decir esto es así, asado, porque así esto es lo correcto, no. Sobre todo cuando ya son mayores y empiezan a pensar, es bueno que nos cuestionemos las cosas. Y es bueno que nos hagan pensar y cuando no tengamos la respuesta, pues decirle, déjame que lo piense y te digo. Pero no tratemos de refugiarnos en verdades objetivas, absolutas, verdades inquebrantables y en comportamientos que son los correctos. Todo es mucho más rico, más amable y permite una gran variedad de modos de hacer y de vivir. Y uno puede tener el miedo de decir, ¿y si se equivocan mis hijos? ¿Qué hago? No te preocupes. Lo único que tienes que conseguir es que ellos aprendan a seguir su música interior, lo que tienen desde el origen. Y eso se consigue invitándoles a que entren en ese hogar interior. Sé que esto suena un poco a libro de autoayuda, porque hogar interior, pero fíjate que es justamente lo contrario. Los libros de autoayuda lo que ofrecen son pues muchos refugios emocionales, mentales, control mental, habilidades de pensamiento, inteligencia emocional, mm, todo tipo de mindfulness, bueno, todo, estrategias curiosas para estar en paz, para tener serenidad, para educar con autocontrol. Y precisamente en el hogar interior uno vive en zapatillas, uno vive en su casa, sin miedo, con confianza, sin necesidad de aparentar. Y no tiene que estar cuidando sus comportamientos, sus sentimientos. No, no, se deja fluir y responde que sí al amor, que es en definitiva lo que hace que seamos unos grandes educadores. Amar y ser libres. Y educar es eso, capacitar para la libertad, para capacitar para el amor. Y a partir de ahora, yo lo único que te diría es que seas honesta, honesto contigo mismo y digas, es cierto, me he refugiado en unos comportamientos, en unas formas muy organizadas, muy estructuradas de vivir y eso me ha dado seguridad y he querido transmitirle eso a mis hijos para que estén seguros y que todo les vaya bien, pero la seguridad no está en el control. La seguridad está en saberse en el hogar, en que ahí estamos confiados, seguros. Y entonces es donde la religión, los valores, las tradiciones, las costumbres tienen sentido. Hacer las cosas por puro voluntarismo o por puro racionalismo, lo único que nos hace es llenarnos de inquietudes, de agobios y de falsedad, de apariencia. Pero es precisamente las cosas hechas desde el corazón lo que nos permite realmente ser auténticos. Y lo que hace atractiva nuestra vida a los hijos es la autenticidad.
Y es eso lo que valorarán de ti y querrán tener para ellos. Es decir, yo también quiero ser auténtico y vivir de forma verdadera los valores, las tradiciones, las creencias. ¿Y por qué? Porque amo y porque soy libre. Y desde esa manera, pues uno es capaz de hacerlo todo. Pero la clave está ahí, en que descubras dónde te estás refugiando, reconozcas esos refugios, los desmanteles, te atrevas a estar en la vulnerabilidad de la intemperie para de ese modo encontrar tu hogar interior. Muchas gracias por vuestra atención y espero que a partir de ahora seáis capaces de educar para que vuestros hijos sean capaces de desplegar toda su realidad desde un hogar interior propio y de ahí formar un hogar inmenso para toda la humanidad. Muchas gracias y espero que nos sigamos viendo.